Vamos a ver la clase sobre tipos y diseños de investigación. Hay dos grandes tipos de investigación. La investigación documental, en que se recoge información ya escrita y corresponde a las monografías. Y otra que es la investigación aplicada, en que se recoge información del mundo observable, es decir, a través de los sentidos. Esta investigación aplicada la podemos dividir en investigación crítico-social, histórico-hermenéutica y empírico-analítica, lo que corresponde a los paradigmas de investigación de la Escuela de Frankfurt. Nos vamos a centrar en esta clase en lo que es la investigación empírico-analítica, o sea, la investigación cuantitativa, aunque lo cuantitativo está en discusión este término. Como investigación empírico-analítica tenemos primero la descriptiva. Consiste en que mide, no interviene, mide una o más variables independientemente, es decir, no mide las relaciones entre las variables, sino cada una. Y eso corresponde a todos los diagnósticos sociales. Por ejemplo, deserción estudiantil en el programa Ciencias del Deporte y la Recreación. Aquí la variable es deserción estudiantil. Desarrollo motor en escolares de grado quinto de un colegio de Pereira. Aquí la variable es desarrollo motor. Se observa que se analiza una variable, no la relación entre variables. Correlacional. Mide la covariación no causal entre variables. Es decir, cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, o si la primera aumenta, la otra disminuye, o si no hay relación entre ellas. Ejemplos. Asociación entre el puntaje del Saber 11 y el puntaje de egreso en estudiantes de deportes y recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es posible que estas dos variables estén relacionadas, que los que obtuvieron altos puntajes en Saber 11 hayan obtenido altos puntajes al egreso. Pero lo que no se puede afirmar es que el puntaje del Saber 11 produjo el puntaje de egreso. La relación no es causal. Explicativa. Estudia la relación causal entre variables, es decir, cómo una variable afecta a otra. Las investigaciones explicativas las podemos dividir en observacional, que mide la relación causal entre variables solo observando, sin intervenir, y experimental, en que aplica una variable, un estímulo experimental, para observar su efecto en otra variable. Las explicativas observacionales son cohorte, casos y controles y corte. Y los tipos de investigación explicativa experimental son preexperimental, cuasi experimental y experimental aleatorizada y controlada. En este primer grupo, cohorte y casos y controles son longitudinales y corte es transversal. Miremos entonces la explicativa observacional. La de cohorte. Cohorte quiere decir grupo de personas que comparten una característica. Esta investigación parte de dos cohortes, una expuesta a un factor de riesgo o a un factor protector y otra no. Luego se examinan los efectos o enfermedades futuras que son diferentes para cada uno. Si el que estuvo expuesto a un factor de riesgo tiene más probabilidad de tener una enfermedad que el que no estuvo expuesto. Este puede ser el esquema. Cohorte expuesta, cohorte no expuesta, al cabo del tiempo, qué efectos diferentes hay en un grupo con respecto al otro. Ejemplo, el sedentario y otro grupo no sedentario. En el tiempo, ¿qué porcentaje de obesos hay entre los sedentarios y qué porcentaje de obesos hay entre los no sedentarios? Casos y controles. Esta investigación parte de dos grupos, casos con enfermedad y controles sin enfermedad, pero similares en todo lo demás. Por ejemplo, son hermanos, entonces a un hermano le da una cosa y al otro hermano no, entonces se mira qué pasó ahí, qué factores de riesgo estuvieron en uno y en el otro no. O sea, se busca hacia el pasado los factores de riesgo o factores protectores
que son diferentes para los dos grupos. Ahí está el grupo de casos, el grupo de controles y hacia atrás en el tiempo qué factores de riesgo o factores protectores diferenciaron a los unos de los otros. Ejemplo, cáncer bronquial y otros sanos, entonces en el tiempo, ¿qué porcentaje de tabaquismo? Entonces de esta manera se encontró que los que tenían cáncer bronquial habían sido casi todos fumadores o estar al lado de una persona fumadora. En cambio, los sanos en general no tuvieron la exposición al tabaco. De corte. Este ya no es longitudinal, sino transversal. Examina la asociación entre un factor de riesgo o factor protector y su efecto en un momento del tiempo. Entonces ahí está el esquema. Por ejemplo, acoso escolar y taekwondo. Entonces se examina en una población de secundaria quiénes hacen taekwondo y quiénes no. Y se mira si los que hacen taekwondo tienen menos acoso escolar, pues porque saben cómo defenderse, o no tienen ninguna relación, o peor, son los que más acoso hacen a los demás. Entonces habría que mirar esa relación entre ambos, pero en un momento del tiempo. Explicativa experimental. Aquí, a diferencia de todos los demás, aquí sí se aplica, sí se interviene con un estímulo experimental para mirar su efecto. Se nos dividen en preexperimental, en que es un solo grupo, o sea, no tiene grupo control. Ahí vemos el esquema, grupo experimental, X1 preprueba, Y estímulo experimental y X2 postprueba. No tiene control de las variables de confusión, por tanto no tiene validez interna. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Título: eficacia de un programa de halterofilia en el porcentaje graso de personas obesas. ¿Cuál es la variable dependiente? El porcentaje graso. Entonces, X1 se toma el porcentaje de graso, digamos el 2 de enero. Y, que es el estímulo experimental, digamos un mes de halterofilia. Y X2, que es la postprueba, se toma otra vez el porcentaje graso, digamos el 2 de febrero. Se encuentra que el porcentaje graso disminuyó. Pregunta: ¿se puede afirmar que el porcentaje graso disminuyó por el programa de halterofilia? Respuesta: no se puede afirmar, porque puede haber disminuido por el cambio en la dieta de la población, que es diferente en diciembre y en enero. La gente en diciembre come mucho y después, cuando se ve gordita, comienza a aguantar hambre tratando de bajar lo que consiguió en diciembre. Como no hay grupo control para saber si ambos disminuyeron o no, no hay forma de saber si fue esta otra variable de la dieta, que en este caso ya sería una variable de confusión, o si fue el programa de halterofilia. No hay forma de saberlo. Entonces no hay control de las variables de confusión, o sea que no tiene validez interna. Entonces, en una investigación experimental tenemos tres tipos de variables: la independiente, que es el estímulo experimental; la dependiente, que es la que se espera modificar; y la de confusión, que son las otras variables que pueden modificar la variable dependiente. Por ejemplo, en el caso que vimos, la dieta. Así, la validez interna experimental es el grado de control de estas variables de confusión. Si no hay control de las variables de confusión, la validez interna es ninguna. Bien. El otro tipo, cuasi experimental. Hay dos grupos, experimental y control. Aquí ya hay un grupo control, como ustedes pueden apreciar en el esquema. Entonces hay un control parcial de las variables de confusión, lo que nos da una validez interna parcial. ¿Por qué parcial? Porque son grupos preformados. Por ejemplo, en un colegio se coge el grado 11A y 11B. Entonces, no se sabe si son similares o diferentes de entrada. Hay veces que dos grupos, a pesar de que sean en el mismo colegio y que los dos estén en 11, hay veces en que son muy distintos. Luego podría haber una variable de confusión oculta de entrada y por eso el control es parcial. La investigación experimental, controlada y aleatorizada. Tiene dos grupos, experimental y control, elegidos aleatoriamente.
La A significa que fueron elegidos al azar. ¿Cuál es el grupo experimental y cuál es el grupo control? Este tipo de investigación tiene un control casi completo de las variables de confusión, o sea que tiene una alta validez interna. Me explico. Cuando 30 o más personas se dividen al azar en dos grupos, quedan similares en todas las variables, conocidas y desconocidas, entonces quedan controladas de entrada todas las variables de confusión. Pregunta: ¿cómo lograr el control de las variables de confusión, o sea, una validez interna, en un experimento? Respuesta: de entrada, teniendo un grupo control elegido aleatoriamente y después vigilando la aparición de alguna variable de confusión. Por ejemplo, alguien se enferma y baja de peso. Luego, no fue por el programa de halterofilia, sino por la enfermedad que disminuyó su porcentaje graso. Entonces, no se tiene en cuenta a esta persona en el análisis de los datos. Obviamente no se le puede expulsar del grupo, pues que continúe participando dentro del grupo de investigación, pero a la hora de hacer el análisis de los datos no se le tiene en cuenta. El control es casi completo, porque la conducta de los seres humanos es impredecible. Por ejemplo, alguien se puede enfermar y no informa, y entonces no se tiene en cuenta y no se controla esa variable de confusión. Aquí se puede apreciar la clasificación de los diferentes tipos de investigación: documental, que es la monografía; aplicada, que es la crítico-social, histórico-hermenéutica y empírico-analítica; y esta última, que se divide en descriptiva, correlacional y explicativa, siendo la explicativa observacional con sus tres tipos de cohorte, casos y controles y corte, y la explicativa experimental con sus tres tipos: preexperimental, cuasi experimental y experimental controlado y aleatorizado. Ya a la hora de escribir el diseño en el proyecto de investigación, se hace de la siguiente manera. Si es una investigación descriptiva, se pone diseño. Esta es una investigación descriptiva sobre la variable tal. Si es una investigación correlacional, se escribe diseño. Esta es una investigación correlacional entre las variables tal y tal. Investigación explicativa observacional. Diseño. Esta es una investigación de corte o cohorte o casos y controles, en la cual el factor de riesgo es este y la enfermedad es este otro, con el siguiente esquema. Entonces, si observan ustedes, hay una enfermedad, que es el efecto, y una exposición, que es el factor de riesgo o factor protector. Puede estar sí expuesto o no expuesto, y puede estar sí enfermo o no enfermo. Eso nos da un cuadro de 2×2, donde la primera casilla es sí expuesto y sí enfermo, la que está al lado es sí expuesto y no enfermo, y las de abajo son no expuesto y sí o no enfermo. Investigación explicativa e experimental. Diseño. Esta es una investigación cuasi experimental o preexperimental, que no se aconseja porque no tiene validez, o experimental controlada y aleatorizada, en la cual la variable independiente es tal y la variable dependiente es tal, con el siguiente esquema. Y se coloca el esquema tal como ustedes observan ahí. Si notan, hay una Y, o sea, un estímulo experimental en el grupo control después, al final de la investigación, porque por razones éticas, si el estímulo experimental fue eficaz, no se puede dejar al grupo control sin el estímulo con la enfermedad, sino que también se le debe ofrecer la oportunidad de mejorar o de sanarse. Bueno, con mucho gusto. Gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.